Tema 2. La expansión demográfica y las transformaciones económicas. Características de la demografía antigua. Los factores demográficos. El problema de las fuentes. Una de las principales características de la Europa preindustrial es la ausencia de fuentes, al menos hasta el siglo XVIII. Se debe recurrir a fuentes indirectas como censos, recuentos y registros parroquiales para dar una cifra aproximada. Los recuentos de población se realizaban con una finalidad fiscal o militar, ofreciendo datos de número de fuegos, hogares o vecinos cabezas de familia. Con excepción de la Ribelli di Beni et Anime del Reino de Sicilia, donde al número de fuegos de cada localidad se les añadía el número de habitantes, reparto por sexos, y en el caso de los hombres el número de menores de 18 años. Los registros parroquiales ofrecen datos individuales de bautizos, matrimonios de finales de la Edad Media y generalizados en el mundo católico y de funciones, con registro obligatorio desde 1614. Existían registros parroquiales en el mundo protestante de mayor efectividad. En Inglaterra desde 1538 se realizaron de forma generalizada y en Suiza el temprano éxito de la Reforma hizo que los registros parroquiales surgieran en 1520. Los registros son la mejor fuente para reconstruir la demografía a pequeña escala, indicando las tendencias demográficas en un determinado lugar y momento, ofreciendo datos como edad de acceso al matrimonio, índices de natalidad, mortalidad y esperanza de vida. Las fuentes indirectas son las únicas de las que disponemos, proporcionadas por viajeros que llegan a una determinada población y dan una cifra de sus habitantes, cronistas que realizan el recuento de muertos tras una batalla, o testigos que dan la cifra de fallecidos en una localidad tras una epidemia. Características de la demografía antigua. Dos características básicas del régimen demográfico antiguo eran las altas tasas de natalidad y mortalidad, con una media de entre 35 y 45 por mil y una mortalidad ordinaria de entre 30 y 40 por mil. Las razones de esta alta mortalidad son varias. Primero, producción agraria dependiente de la climatología. Segundo, amplios grupos mal alimentados. Tercero, mala distribución de la riqueza. Cuarto, precariedad de la higiene. Quinto, escasa capacidad de la medicina. Y sexto, alta tasa de violencia, duelos, violaciones, venganza, ajustamientos, etc. A pesar de ello existía un crecimiento débil, pero otros motivos mermaban la población con mortandades catastróficas o extraordinarias como hambrunas, guerras o epidemias. Ello dejaba saldos de mortandad 2 o 3 veces superior al número normal. Pocos morían por enfermedades degenerativas, siendo las principales causas virus, bacterias y otros microbios, contribuyendo las malas condiciones higiénicas, agravado en zonas con mayor densidad de población. El agua de pozos no era siempre potable y se convivían con todo tipo de animales domésticos, ratas, chinches y otros parásitos. Los ejércitos se solían convertir en focos de contagio. Tras las catástrofes aumentaba la nupcialidad, los jóvenes adelantaban la edad del matrimonio y crecía la natalidad. En localidades con gran presión demográfica sobre los alimentos volvía el equilibrio tras la mortandad extraordinaria, lo que aliviaba las tensiones en la localidad. La naturaleza era un factor importante. Un clima favorable incidía en buenas cosechas, lo que provocaba un aumento demográfico natural, y un clima adverso provocaba malas cosechas y se disparaba la mortandad con hambre o enfermedades. A los datos de mortandad, natalidad o nupcialidad debemos añadir las migraciones, que favorecieron el crecimiento en lugares de destino, pero perjudicaron a los de origen. Las migraciones dejan una escasa huella, por lo que se recurre a los registros parroquiales, que recogen datos sobre la procedencia de personas de fuera de la parroquia. Podemos diferenciar entre migraciones temporales o movimientos estacionales en busca de trabajo, como pastores, segadores, vendimiadores, migraciones definitivas del mundo rural a las ciudades, uno de los principales motivos del crecimiento demográfico en las ciudades, migraciones permanentes por causa religiosa debidas a la Reforma o europeos en dirección al Nuevo Mundo, o migraciones forzadas, como la de los esclavos negros hacia América. Las epidemias. Las principales epidemias provenían de Oriente y podemos diferenciar entre la peste,
protagonista a mediados del siglo XIV, permaneció en Europa hasta el siglo XVII, provocada por un bacilo que portaba un tipo específico de pulga de las ratas y otros roedores, muriendo un alto porcentaje, entre 2/3 y 4/5 de la población. El tifus se manifestó agresivamente desde Granada, donde soldados procedentes de Chipre contagiaron a la población. La enfermedad se veía favorecida por malas condiciones higiénicas y se transmitía por un piojo parásito del hombre. El índice de mortalidad era del 20% de los casos. Y otras enfermedades como viruela, sífilis, sarampión, difteria, gripe o paludismo. La mortandad catastrófica mermaba la población, llegando casi a la cuarta parte de la población. Las epidemias provocaron desorganización del sistema productivo, abandono de campos y la destrucción de cosechas, incidiendo sobre lactantes y niños, provocando una muesca en las pirámides de edades. A falta de una medicina se recurría a medios esotéricos, se efectuaban cordones sanitarios hacia los afectados, tapiando puertas y ventanas de las casas, dejando en el interior personas sanas, lo que provocó la muerte de familias enteras. Las poblaciones fomentaron el odio hacia extranjeros acusados de envenenar el agua y el aire, generándose la xenofobia y el antisemitismo. El remedio más eficaz fue el aislamiento, que conseguía frenar las epidemias. Se exigió a embarcaciones patentes de sanidad que certificaran que no provenían de puertos sospechosos, práctica que se extendió al transporte terrestre. Una vida corta y difícil. La esperanza de vida se situaba entre 25 y 35 años, con ligera ventaja de mujeres sobre hombres. Afectaba la mortalidad infantil, ya que 1 de cada 4 nacidos moría al primer año de vida, y una cuarta parte moría antes de alcanzar los 10 años, y 1 de cada 4 nacidos llegaba a la edad avanzada, 40 o 50 años, siendo ya a los 60 años considerado anciano. Las pirámides de edad se caracterizan por una base ancha, siendo los menores de 15 años el 90% de la población. La baja productividad no soportaba tasas de dependencia del 50 o 60%, lo que obligaba al trabajo a niños, ancianos o mujeres embarazadas. Los niños eran vulnerables a enfermedades infecciosas. La mortalidad infantil era elevada, alcanzándose cifras de 80 al 90% de fallecidos antes de los 6 años. La mortalidad era también elevada en mujeres en edad fértil que morían en el parto. Las segundas nupcias eran frecuentes por la gran cantidad de viudos o viudas y 2/3 llegarán a ser familias completas. Son aquellas familias donde los cónyuges sobreviven durante todo el periodo fértil de la mujer. La media de hijos no era excesiva por la reducción de la edad fértil de la mujer a causa de una mala alimentación y el envejecimiento prematuro. La edad del primer matrimonio era de 25 a 26 años para la mujer y 28 o 30 años para el hombre. Entre el 10 y 20% de las mujeres pertenecían cébiles y la media de hijos fuera del matrimonio era reducida, siendo de entre 1 a 5%. La ciudad. Las ciudades fueron el motor del crecimiento económico en las que actúan agentes económicos que controlan tanto manufacturas como el comercio a gran escala. Son los principales centros de consumo que estimulan la demanda y donde confluyen capitales, rentas y sedes de las principales instituciones. La vida urbana presenta ciertas ventajas para los más necesitados y mayor libertad por el menor peso de la fiscalidad directa o mejor organización de la asistencia y la caridad. Pero también presentaba riesgos como las precarias condiciones higiénicas y la alta concentración de personas convertía a las ciudades en focos de infecciones y elevada mortalidad. El nombre ciudad se concedía como una categoría o distinción. Un ejemplo es Valladolid, donde el nacimiento de Felipe II, a la que el soberano le concedió su nombre en 1595. Madrid, a pesar de su capacidad de población, sigue siendo conocida con la condición de villa. La clave de lo urbano está en la actividad que se realiza. Jean de Bries señala 4 criterios básicos para la distinción de una ciudad. Primero, población. Segundo, densidad demográfica. Tercero, proporción de actividades no agrícolas. Y cuarto, diversificación de las estructuras productivas. Para ser considerada ciudad, una localidad debe alcanzar una posición elevada en cada uno de los criterios citados. El mínimo de población puede variar entre el umbral de 12.000 habitantes o debajo de los 5.000,
pero cuanto mayor es el umbral, más carácter urbano posee la localidad. La idea de red urbana implica la existencia de centros más pequeños, desarrollando la comercialización, distribución de productos agrícolas, diversos tipos de producción manufacturera, funciones administrativas, religiosas y educativas. Las ciudades. La segunda mitad del siglo XVI fue el periodo del mayor incremento en porcentaje de población urbana. Tomando el umbral de 10.000 habitantes para distinguir una ciudad de un núcleo rural, según Jan Bries, la población urbana aumentó desde un 5,6% en 1500 a un 6,3% en 1550 y un 7,6% en 1600. El efecto principal fue la articulación de una red urbana que favoreció el desarrollo de la economía capitalista. Las zonas con mayor índice de urbanización coinciden con las más densamente pobladas. Los porcentajes más altos de urbanización los encontramos en Países Bajos y norte de Italia, con 15,8% en 1500 y 24,3% en 1600. Seguida por la zona de la actual Bélgica, con un peso urbano en 1500 del 22,7%, pero que descendió al 18,8% en 1600. En 1600 los porcentajes de población urbana en Portugal eran de 14,1%, en España de 11,4% y en Inglaterra y Gales 5,8%. Países con bajo porcentaje fueron Alemania, Polonia, Austria, Suiza y Escocia. En 1500, ciudades en torno a 200.000 habitantes fueron París y Nápoles, superando esa cifra Estambul. En 1600 crecieron superando 300.000 en París, 281.000 en Nápoles, y Estambul a finales del siglo XVII llegó a los 700 u 800.000 habitantes. A finales del siglo XVII, Londres se acercaría a París con 50.000 almas en 1500, 70.000 en 1550 y 200.000 en 1600. Ante el fortalecimiento de los poderes monárquicos, las ciudades que más se benefician del auge urbano son las capitales políticas. La Londres del siglo XVI, además de ser un importante puerto marítimo, fue capital política. Nápoles y París también lo fueron, y algo similar ocurre en Lisboa con 100.000 habitantes, o Sevilla, que pasó de 45.000 a 130.000, y otros puertos como Amberes o Ámsterdam. Todas superaban los 100.000 habitantes junto a Milán, Venecia, Madrid o Roma. En Sicilia, dos ciudades que superan los 100.000 habitantes fueron Palermo y Messina, compitiendo por la capitalidad política, además de ser puertos importantes. En un tercer escalón se encuentran ciudades por encima de los 60.000 habitantes como Génova, Florencia, Bolonia, Viena, Lyon o Rouen. Entre 30.000 y 60.000 encontramos ciudades como Bruselas, Gantz, Leiden, Haarlem, Hamburgo, Nuremberg, Danzig, Augsburgo, Colonia, Praga, Verona, Cremona, Burdeos, Marsella, Toledo, Barcelona, Valladolid, Granada o Córdoba. Crecimiento y crisis. La economía de subsistencia. Un sistema económico con estructuras medievales conviven con estructuras del naciente capitalismo, y ello ha llevado a la historiografía a hablar de tardofeudalismo o feudalismo tardío. La población europea no podía plantearse otra aspiración económica que no fuera la subsistencia. El objetivo prioritario era la alimentación básica, pero la tierra como medio de producción estaba en manos de los grupos dominantes. Además, la subsistencia también implicaba vestirse y tener una vivienda. Estas tres necesidades determinaban las funciones esenciales de la actividad económica. La producción agrícola y ganadera, que componían la dieta imprescindible, cereales, vid y algún ganado doméstico, que proporcionaba huevos, leche y carne, artesanía textil basada en la materia prima disponible y oficios dedicados a la construcción. Existía gente dedicada a los metales para desarrollar útiles de labranza, herrado de caballería y la construcción, y expertos capaces de hacer cuerdas o serrones con fibras textiles. La producción específica se adaptaba a suelos, altitud y climatología. En la zona mediterránea era importante el olivo y en zonas más restringidas frutos secos o la morera. En climas más húmedos y fríos del norte eran frecuentes la producción de lúpulo para cerveza y plantas destinadas a la producción textil como el lino o el cáñamo. En el noroeste europeo, Países Bajos y Báltico, podemos distinguir
zonas altas y húmedas destinadas al ganado vacuno y al ovino propio de zonas más secas y áridas. En localidades rurales predomina la actividad primaria, agrícola o ganadera y artesanal. Existía reducida actividad comercial por falta de vías de comunicación que dificultaba el intercambio, encareciendo el producto. Pierre Chanou establece la teoría de los círculos de comunicación, donde más del 90% de los productos que consumía el campesinado procedían de un círculo de 5 kilómetros. Bartolomé Benassar amplía este radio a 2 o 3 leguas. El 9% de lo consumido eran productos secundarios, ampliando a un segundo radio de unos 20 a 40 kilómetros, que coincidían con la región, viniendo este producto de mucho más lejos, como mercados, ferias comarcales o ciudades cercanas. El 1% restante, destinado a gente con mayor capacidad de consumo, correspondía al comercio de larga distancia, reservado a productos lo suficientemente valorados para resistir el encarecimiento por el transporte. Expansión demográfica y dinamismo social. Una de las características del siglo XVI es la expansión demográfica, volviendo a una fase de crecimiento tras la crisis de la peste negra de 1347. Hacia 1450 se invierte la tendencia hacia un incremento de población, con diferencias regionales, tanto en cronología como en intensidad. Fuentes y cifras. Resulta difícil calcular las cifras de grandes espacios ofreciendo solamente cifras aproximadas. Entre 1300 a 1340, Europa alcanza una población elevada. A la caída demográfica de la crisis posterior se le atribuye un retroceso de más de un tercio de la población, con picos de 60% en países del norte. En la segunda mitad del siglo XV, Europa contará en 1500 con 84 millones de habitantes, mientras que en 1600 sería de entre 97 a 111 millones. Parece que a lo largo del siglo XVI el oeste de Europa recuperó los niveles de población de antes de la peste negra. En algunas zonas el crecimiento se ve frenado por malas cosechas, aumento del precio del cereal, de 40 al 60% del presupuesto de una familia pobre, guerras y brotes epidémicos. Según Livy Bacci, en 1550 solo eran fiables los datos de Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y España, que representan casi el 52% de la población europea, sin contar Rusia. Francia era el país más poblado, con 19,5 millones, seguida de Italia con 11,5, España con 5,3, Inglaterra con 3 y Holanda con 1,3 millones. En la segunda mitad del siglo Francia no creció por la crisis de las guerras de religión. En Italia la población pasó a 13,5 millones, con un crecimiento del 17,39%. En España la población en 1600 pasó a 6,7 millones, con un incremento del 26,41%. En Inglaterra la población en 1600 pasó a 4,1 millones, con un incremento del 36,66%, coincidiendo con el reinado de Isabel I. El crecimiento más moderado fue en Holanda, con 1,5 millones en 1600, donde influyó la guerra contra España en 1566. En 1500 Holanda superaba los 60 habitantes por kilómetros cuadrados. Italia ofrece cifras de casi 35 a 40 habitantes por kilómetro cuadrado, pudiendo ser la diferencia entre dos regiones, como puede ser Lombardía, con una densidad de población en el 1600 de 100 a 120 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras el resto del centro del norte italiano encontramos cifras entre 50 y 80 o 15 en Córcega y Cerdeña. En Francia encontramos una media de 35 habitantes por kilómetro cuadrado y en España entre 15 y 17, con diferencias regionales como la Meseta Norte con 20 habitantes o Aragón con 8 de media. Las zonas de mayor población de Europa eran las del norte de Italia, Países Bajos, Cuenca de Londres y París, partes de los valles del Rin y el Danubio y tierras en torno a Nápoles y Roma. El crecimiento de población del siglo XVI supuso la recuperación de terrenos baldíos, saneamientos de mariscas y zonas pantanosas, y la conquista de tierras al mar. Entre 1550 y 1650 se recuperaron cerca de 162.000 hectáreas de tierras cultivables y un incremento demográfico de 600.000 personas. Causas del crecimiento. Diversos factores favorecieron el crecimiento de población.
El principal fue una coyuntura favorable en clima, cosechas, frecuencia de las epidemias, trabajo, producción y salarios. Hubo un aumento de la esperanza de vida, lo que aumentó el periodo fértil de la mujer, así como una pérdida de prestigio del celibato religioso, llegando a desaparecer en países protestantes. Se redujo la mortalidad, tanto ordinaria como extraordinaria. En la ordinaria, el crecimiento de la población estuvo respaldado por las posibilidades que ofrecía la tierra, con roturaciones, incorporando el cultivo de tierras incultas, muchas abandonadas durante la crisis del siglo XIV. La mejora en la alimentación se vio favorecida por la mejora en transportes. Influyó a ello los esfuerzos de las autoridades civiles, en esencial los países protestantes, y los avances en los países católicos. En cuanto a la mortandad extraordinaria, la crisis fueron menos duraderas y menos desastrosas, sin olvidar que la peste seguía presente en 3 periodos, entre 1520 al 30, entre 1575 al 88 y entre 1597 a 1604. Además, el tifus, la malaria, la viruela, el sarampión y la tosferina afectaban a niños a finales del siglo XVI. Una enfermedad nueva que se difundió en Europa fue la sífilis, probablemente de procedencia americana, apareciendo por primera vez entre soldados franceses en las campañas de Nápoles. Extraña fue en el siglo XVI la enfermedad del sudor inglés, que provocaba la muerte en cuestión de horas, protagonizando epidemias entre 1485 a 1551, extendiéndose por Europa hasta Rusia en 1528 y desapareciendo en 1551. Cabe destacar los microorganismos que los europeos llevaron al Nuevo Mundo, provocando mortandades catastróficas superiores a la peste, ya que los indígenas no habían desarrollado defensas biológicas. Las guerras siguieron generando un buen número de víctimas. El avance demográfico del siglo XVI no fue porque las condiciones fueran buenas, sino porque no eran tan malas como las anteriores. El aumento de población no siempre respondía a un saldo favorable, y la migración más constante pudo ser la del campo a la ciudad. Otro tipo de migración fue la motivada por causas religiosas o raciales, como la de los judíos en España en 1492, que fueron expulsados al no querer convertirse al cristianismo, movilizando entre 80.000 y 100.000 personas hacia diversos territorios del Mediterráneo, llegando incluso a zonas bajo dominio turco. Otras migraciones fueron en dirección a América o al imperio colonial portugués. La primera afectó a Castilla, llevando al Nuevo Mundo unas 250.000 personas, que a su vez mermó a la población española. A estas migraciones debemos sumar el tráfico de esclavos desde el Golfo de Guinea hasta América. Primeros síntomas de crisis. A finales del siglo XVI se dan los primeros indicios de que la expansión demográfica empieza a detenerse. Una causa fue la tensión entre población y producción alimenticia, ya que a medida que la población aumentaba, crecía la presión sobre la tierra cultivable, extendiéndose a costa de áreas boscosas y aprovechamientos comunales. Subió el precio del cereal y fueron frecuentes las malas cosechas, quizás por un enfriamiento climático. Las epidemias fueron más frecuentes y, según Bartolomé Benassar, existieron 4 brotes graves. Entre 1563 al 66 en el Atlántico Norte y Mediterráneo, con 43.000 muertos en Londres. Entre 1575 al 78 en Italia, Provenza, Marsella y Valle del Rin. En 1589 en la costa española del Mediterráneo y Languedoc, con 10.935 muertos en Barcelona. Y entre 1596 a 1601 con la gran peste atlántica, donde el contagio más mortífero fue durante todo el siglo, y se extendió desde puertos alemanes a Países Bajos, amplias zonas de Francia, Castilla, Galicia, Portugal, Extremadura, Valle del Guadalquivir, Huerta Vasca y Valenciana, hasta Marruecos, Canarias y los Azores. En España produjo de 500.000 a 600.000 muertos hasta llegar a 1 millón en el conjunto de países donde afectó. A diferencia de lo habitual, este brote vino del norte. La sociedad estamental y los conflictos sociales. La sociedad estamental y los grupos emergentes. Las nuevas monarquías del Renacimiento solo pudieron progresar al imponer cierto grado de dominio sobre la nobleza, pasando a ser esta nobleza cortesana. Tras la Guerra de Sucesión en Castilla, de entre 1475 al 79,
o la de las Rosas en Inglaterra de 1455 al 88, surgieron familias nuevas, facilitando así el control de la monarquía. Más complejo fue en Francia, donde el poder real no se impondría a la nobleza hasta finales del siglo XVII, o en el Imperio, donde nobles y señores laicos o eclesiásticos tenían un poder territorial efectivo que se resistían a perder. En Polonia, la nobleza impidió cualquier avance de reforzamiento de la autoridad real. El desarrollo de la nobleza cortesana implicó, primero, transferencia de la residencia familiar a la corte. Segundo, construcción de hermosas residencias urbanas, abandonando durante largos periodos sus castillos y palacios de sus territorios, dejándolos en manos de administradores. Y tercero, reforzó su perfil político ocupando cargos de gobierno, virreinatos o embajadas. El desarrollo urbano y la política económica de las ciudades en Italia llevó a una distinción entre nobleza tradicional feudal, vinculada a la explotación de sus grandes dominios, y una nobleza o patriciado urbano que en ciudades como Venecia o Génova tenía una participación decisiva en los negocios. El escalón superior a la nobleza castellana eran los grandes de España, categoría creada por Carlos V en 1525, contando con 25 miembros con duques y otros títulos que recibían el trato de primo. Por debajo estaban los títulos de Castilla, que pasó de 35 a 87. En Inglaterra la nobleza más elevada eran los pares del reino, que en el siglo XVI pasó de 43 a 58, y en Francia de 6 a 28. La nobleza menor también sufrió cambios y sus denominaciones variaban dependiendo del territorio, como en España, caballeros, infanzones o hidalgos; Francia, chevalier, écuyer, gentilhomme; en Inglaterra, knight, squire o gentleman; y en Alemania, Ritter y Schildknappe. Tenía un origen militar, pero con los cambios producidos en la forma de hacer la guerra y el incremento de infantería, perdieron su razón de ser. En muchos casos esta nobleza se encontró con dificultades para subsistir, pudiendo a veces formar parte de revueltas o realizar bandolerismo. Un tercer factor fue la apertura del estamento a personas con suficientes medios de vida que aspiraban a formar parte de ella, deseosas de gozar de sus privilegios. Las monarquías estimulaban el proceso no sólo por incrementar sus ingresos con la adjudicación de títulos, sino también para ampliar la base social de apoyo. En Inglaterra la venta de tierras confiscadas a la Iglesia dio paso a la gentry de ámbito rural y que se convirtió en uno de los elementos de articulación rural durante la dinastía Tudor. En el siglo XVI los burgueses eran gente procedente del común que podía tener un nivel de vida igual o superior al de los nobles. Podían ser banqueros o recaudadores, y algunos empezaron a ennoblecerse incrementándose en número en el siglo XVII. Otros burgueses más numerosos actuaron a menor escala, metidos en la burocracia de las nuevas monarquías. Podían ser expertos en derecho, letristas o juristas, muchos integrándose en la nobleza a pesar de la oposición de la vieja nobleza. La sociedad estamental. La característica esencial de la sociedad del antiguo régimen era la división horizontal por estratos del medievo. El estamento era una unidad real de identificación social en una comunidad definida por la jerarquía, el honor y el prestigio. Se basaban en oratores, que era el clero; bellatores, la nobleza; y laboratores, el común. Los dos primeros se encargaban del culto y la defensa de la comunidad, y el tercero debía sustentarlos. Los dos primeros tenían leyes privadas, la privata lex; eran los privilegiados. El resto, el estado llano o el común, estaba sometido a la ley general y casi carecían de privilegios. Los privilegiados podían tener algún trato individual, si habían destacado por algún mérito o reconocido por el rey algún servicio distinguido. Pero lo importante era la dignidad en sí misma, no quien fuera en concreto su titular. La nobleza se situaba por detrás del clero y había diferencias y niveles desde la alta nobleza al simple hidalgo del pueblo. Los privilegios unificaban a todos, aunque no la riqueza ni la capacidad política o estilo de vida. Todos tenían privilegios fiscales al igual que el clero. Al principio solo estaban exentos de pagar los impuestos directos, pero lograron hacerlos extensivos a los indirectos. Existía también privilegios jurídicos, siendo juzgados en tribunales específicos,
y privilegios penales, por los cuales no podían ser azotados, apresados por deudas o sufrir penas deshonrosas. Y la decapitación estaba reservada como pena capital en lugar de la horca. La alta nobleza, duques, marqueses, condes, vizcondes, barones, estaban vinculados a extensos feudos, base de su propiedad económica y su poder territorial. Ejercían funciones de gobierno, administración y justicia, por la que percibían impuestos. Si eran titulares de tierras, cobraban rentas derivadas de dicha propiedad en dinero o especie, y en algunos lugares tenían derecho a prestación por parte del campesinado. La gran mayoría de estos altos nobles, titulares de grandes señoríos, se convirtieron en colaboradores de los reyes en la administración territorial. El aumento de poder real dio lugar a que la nobleza residiera en la corte y recibiera cargos, rentas, honores y recompensas, y a la vez rivalidades y pugnas de poder y favores. Los cargos públicos recibidos del rey eran una gran fuente de enriquecimiento. El feudalismo moderno se diferencia del medieval por su sometimiento y colaboración con el poder real. En Europa la alta nobleza se va transformando en una clase de terratenientes privados, sobre todo en Inglaterra, Países Bajos y países del norte. Un segundo tipo de nobleza se va extinguiendo en el Mediterráneo, Francia, España e Italia. Un tercer tipo, en la Europa centro-oriental, hace que el feudalismo se convierta en elemento estructural. Se extendieron hacia el norte instituciones similares al mayorazgo castellano, por las que el título y el patrimonio pasaban al primogénito varón, procedente del derecho romano, aunque había que dar salida a los segundones e hijas, siendo colocados en el ejército, la iglesia o la universidad, que daba acceso a la burocracia, puestos que les estaban reservados. El mayorazgo suponía la amortización de las propiedades que, vinculadas a la casa nobiliaria, no podían ser vendidas sin el permiso real. En momentos de apuros intervenía el rey nombrando un administrador para que saneara las cuentas, pagara a los acreedores y mantuviera dignamente al noble apurado, en concepto de alimentos. El mayorazgo servía para proteger el patrimonio de las ambiciones ajenas y de la mala gestión de su titular. En España, Carlos V creó la alta nobleza con príncipes de sangre francesa para que pudieran heredar el trono. En Inglaterra la alta nobleza era reducida, exceptuando los escoceses. Todos tenían su lugar en la Cámara de los Lores y el puesto más alto lo ocupaba el rey. Con frecuencia se ha tachado a la nobleza de inculta y ociosa, pero como sector social dirigente, una buena parte se preparaba concienzudamente. A su educación, cultura clásica, latina e historia se le añadía el ejercicio en el manejo de la espada o la caza. Muchos conocían idiomas y poseían bibliotecas, eran mecenas o coleccionistas artísticos. Hasta que no se consolidó la clase burguesa, el único modelo social era la nobleza. De ahí el deseo de ennoblecimiento de cuantos ascendían en riqueza, formación u otros medios. Los nobles con cargos en el gobierno desarrollaron carreras que les hizo gozar de una destacada experiencia política, siendo aprovechada por el soberano en sus consejos de gobierno. En la Edad Moderna, la actividad militar de la nobleza se fue sustituyendo por la plebeya, aunque los altos cargos los seguían conservando, así como funciones de gobierno. También había una nobleza media, no cortesana, que vivía de sus tierras y que solía tener presencia o influencia en las ciudades cercanas a sus dominios. La jerarquía de la nobleza se regía por los títulos, la riqueza y el poder. En lo más bajo estaban los caballeros, hidalgos de Castilla, reiter alemanes, hoberocs franceses o gentlemen ingleses. Este último era una mezcla de nobleza y clase media rural con reconocimiento social en su comunidad. Ninguno poseía títulos, aunque sí escudo de armas y pequeños señoríos. Paralelamente existía una red clientelar que recorría verticalmente los distintos estamentos, nobles menores, eclesiásticos y gente no perteneciente a la nobleza y relacionada con ella por pactos de protección y auxilio. Los estamentos eran en principio cerrados. Era difícil ascender o descender. Para ello debía imitar el modelo de vida noble para su reconocimiento y gozar de sus privilegios y exenciones. Dejaban de pagar impuestos y compraban testigos para que ratificaran su condición de noble, aunque el rey podía ennoblecer a quien quisiera.
Con el desarrollo de las estructuras administrativas de las nuevas monarquías, los burgueses enriquecidos se fueron integrando en la nobleza mediante la compra de títulos u oficios que implicaban la consideración nobiliaria. Destacan la nueva nobleza francesa de magistrados, noblesse de robe, del siglo XVII. En España se distinguía la nobleza de oficio de la tradicional o de la sangre. En Suecia o Dinamarca, el rey promovió nuevas noblezas basadas en su servicio y de las que formaban parte extranjeros. En el siglo XVIII surgieron las noblezas de servicio en España o Austria, partiendo del honor basado más en los méritos que en la sangre. Con el tiempo se fue olvidando los orígenes de distintas noblezas, pues nobles de sangre endeudados se emparentaban con los ricos burgueses ennoblecidos. El clero lo formaba gente de cualquier estrato. Sus privilegios eran similares a la nobleza, aunque con diferencias entre sus miembros. El alto clero, cardenales, obispos y abades, compartían la vida noble, pues en la mayoría de los casos eran segundones de familias nobles. Lo mismo ocurría en los monasterios femeninos. El masculino se dividía en dos grupos. El secular, formado por el clero diocesano, que dependía del obispo, y eran monjes obligados a vivir en un monasterio bajo las órdenes del abad. Y el regular, formado por frailes que aceptaban vivir bajo las reglas de órdenes monásticas o conventuales. El monasterio tenía un ámbito rural y compaginaba la oración con el trabajo intelectual o el cultivo de la tierra. Los frailes vivían en las ciudades y no estaban sometidos a clausura. La mayoría eran miembros de órdenes mendicantes y se preocupaban del sustento a través de limosnas. Las órdenes femeninas eran semejantes a las masculinas, aunque a partir del Concilio de Trento fueron sometidas a clausura. Algunos conventos se fundaron para mujeres de la realeza o de la alta nobleza. Un ejemplo son las Descalzas Reales de Madrid. El clero alcanzó mayor relevancia y poder entre los protestantes, ya que no existían los regulares ni mujeres religiosas. A diferencia de la Iglesia católica, sus riquezas y bienes territoriales eran mucho menores y tras la reforma se acentuó. En Inglaterra los obispos anglicanos formaban parte de la Cámara de los Lores y en Suecia o Dinamarca tenían su representación en el Parlamento. Los burgueses. Por debajo de la nobleza y el clero se hallaba el común o pueblo llano. Existían diferencias según las posibilidades económicas, desde los enriquecidos con el comercio o las finanzas, con la agricultura, y los que desempeñaban algún oficio tras la universidad, la compra o herencia del mismo. Todos formaban la creciente burguesía, grupo urbano que constituiría al fin del antiguo régimen, imitando el estilo de vida noble y que tomaron conciencia siguiendo ideales propios avanzados del siglo XVIII. Muchos participaban en el gobierno de las ciudades junto a miembros de la nobleza local, formando el patriciado urbano. En las ciudades existían frecuentes tensiones y disputas por el poder entre bandos y clientelas. El mercader o comerciante era el más representativo del nuevo burgués. Ejercía de empresario, manufacturero, banquero, cambista o asegurador al no existir especialización de dichas tareas. Los locales se movían en medios muy limitados y los internacionales movían importantes cantidades. El campesinado era el resto del estado llano junto con habitantes de las ciudades. Sus diferencias dependían de su situación jurídica y su relación de propiedad con la tierra. Campesinos que trabajaban en las tierras señoriales o los de las zonas de realengo dependientes directamente del rey. La mayoría era libre, pero aún habían siervos ligados a la tierra y con libertad más o menos restringida. En Europa occidental la servidumbre fue desapareciendo, quedando restos en Saboya, Baden, Hannover y algunos cantones suizos y en Francia. En la parte oriental la escasez demográfica y la demanda cerealista dio lugar a una segunda servidumbre vinculada a la tierra por fuertes prestaciones monetarias y en especies a corveas obligando a trabajar varios días a la semana. Los más beneficiados eran los campesinos dueños de tierras que labraban y de su extensión. Los campesinos ricos eran pocos, labradores acomodados o villanos ricos en Castilla
Gros Labours en Francia o Yemen en Inglaterra. La gran propiedad dependía del tipo de tierra, las de secano y cerealistas se dedicaban al mercado, y en las grandes extensiones se contrataban trabajadores y en muchos casos se arrendaban parte de las mismas. Los propietarios de las tierras eran nobles, eclesiásticos o monasterios. Los campesinos ricos y arrendatarios, así como administradores de señores propietarios, eran elementos emergentes del mundo agrario. Incluso se podían considerar burgueses rurales. El tamaño de la tierra marcaba la capacidad económica. Cuando las cosas venían mal, se pedían créditos, censos en Castilla, préstamos a interés o anticipos sobre la cosecha venidera. A veces se cedía la propiedad, lo que contribuyó a la apropiación territorial de burgueses y ahorradores urbanos. En la expansión demográfica, entre los siglos XVI y XVIII, los dueños de las tierras trataban de arrendar y censar a corto plazo para beneficiarse del aumento de precios, procurando que el pago fuera en especies. Otro contrato era el de la aparcería o reparto de frutos, frecuente en el Mediterráneo. El último eslabón del campesinado eran los jornaleros y trabajadores sin tierra, que trabajaban a cambio de un salario. En España y el sur de Italia eran frecuentes como consecuencia del predominio de la gran propiedad feudoseñorial. En tiempos de crisis abandonaban el campo e iban a las ciudades en busca de trabajo o de caridad para subsistir. Pueblo urbano y marginados. Son los trabajadores de las ciudades, pobres y mendigos. Los primeros estaban agrupados en gremios o actividades productivas concretas. Los gremios no eran exclusivamente una organización productiva, pues tenía otras funciones como la religiosa o de solidaridad con miembros necesitados, viudas, huérfanos, ancianos, enfermos, impedidos. Se organizaban en hermandades o cofradías. En París o Londres tuvieron participación en el gobierno municipal. Más numerosos eran los criados que formaban parte de las familias en cuyas casas trabajaban y vivían. Los trabajadores eventuales formaban un sector más inestable por la escasez en que solían moverse. Muchos eran inmigrantes del campo, pobres y vagabundos. El número de pobres era muy elevado. La mayoría subsistía mediante la caridad privada, la Iglesia y organizaciones públicas que surgieron con la idea de la asistencia social desarrollado durante la Edad Moderna. Surgió una nueva política social en la que el buen pobre resultaba imprescindible para que la sociedad ejerciera la virtud teologal de la caridad. Evolucionó la idea de que el pobre debía estar recogido y controlado en albergues o instituciones similares, ya que se empezó a considerar al pobre como algo peligroso e improductivo al que había que obligar a trabajar. El problema estaba en los vagabundos y mendigos incontrolados que con las dificultades tendían a la delincuencia. Los grupos marginados, en su mayoría por motivos religiosos y sobre todo judíos, eran discriminados y sólo en Prusia gozaron de cierta igualdad con los cristianos. Los esclavos no eran marginados, sino convertidos en propiedad de otros para el servicio doméstico. La mayoría era de la raza negra o musulmanes que trabajaban en minas y en labores de especial dureza. En España eran los esclavos del rey. Este grupo social fue desapareciendo. Las mujeres. Les afectó su educación o capacidad para actuar libremente. Las reinas lo fueron por ausencia de varón en su misma línea y grado, y en los países donde existía la ley sálica ni siquiera podían acceder al trono. Muchas reinas lo fueron en virtud de su temprana viudez, al convertirse en regentes de sus hijos menores de edad. Catalina y María, reinas de Francia, y luego viudas de Enrique II y Enrique IV, o la regente española Ana de Austria durante la minoría de edad de Luis XIV, fueron ejemplos del claro sometimiento femenino independientemente de su condición social. Las hijas de soberanos eran objeto de cambio en el mercado de la política entre las casas reinantes europeas. Casadas sin tener en cuenta su voluntad a temprana edad, enviadas a un país extranjero donde era difícil volver a ver a su familia y con la misión de dar herederos al trono. Muchas murieron a tempranas edades agotadas de embarazos y partos.
La viudez era la gran oportunidad para la intervención pública, convirtiéndose en cabeza de familia y quedando a cargo de los intereses familiares, mientras no se volvieran a casar. Con frecuencia estaba tutelada por parientes próximos a su marido fallecido. En sectores sociales más desfavorecidos, la viuda debía mantener a sus hijos con su trabajo manual y en muchos casos precipitaba a la familia a la miseria. Las mujeres no tenían una capacidad plena y eran sometidas a las estrategias familiares, además de las limitaciones de su condición social. Si optaban por la vida religiosa, la soltería no solía completarse al existir una consideración peyorativa hacia la mujer, débil frente al pecado, y exigía controlarlas para garantizar su honra. De ahí que el Concilio de Trento se decidiera a clausurar las congregaciones femeninas para salvaguardar públicamente su castidad. Pese a ello, hubo mujeres que encontraron espacios de libertad en el claustro o fuera, en cultura y creación artística o literaria. Su contribución no se limitó a los papeles de esposas, madres, educadoras de sus hijos y el hogar. En la actividad económica era decisiva según su estatus socioeconómico, y las mujeres producían en el ámbito doméstico muchos bienes que se compraban en el mercado, como pan, vestidos, etc. Eran importantes en la actividad económica familiar, preparando y llevando la comida de la familia, colaborando en las faenas agrícolas y en la costa reparaban las redes, vendían pescado, compraban provisiones y vendían productos en el mercado. El servicio doméstico estuvo a cargo de las mujeres, con nodrizas, amas, criadas, doncellas, cocineras, lavanderas. Las viudas, con menos recursos, hubieron de trabajar a cambio de un salario y en tiempos de guerras tuvieron que encargarse de los trabajos masculinos. Sectores populares y conflictos sociales. Por el crecimiento de población y el incremento de la demanda, los sectores populares sufrieron cambios. Los precios que mayor incremento sufrieron fueron los agrícolas, generando una gran presión en el campo, empeorando así las condiciones del campesinado. Los nuevos arrendamientos se hacían por plazos cortos y debían pagarse en especie, ya que el aumento de precios devaluaba las establecidas en dinero. Los nobles de las ciudades deseaban hacerse con propiedades rústicas. Un mecanismo eran los préstamos a personas con dificultades, enmascarados bajo distintas formas como los censos, para huir de la prohibición eclesiástica. Cuando los campesinos no podían pagar, se veían obligados a ceder la propiedad. Podríamos hablar del inicio de una segunda servidumbre. En Europa Oriental, la demanda de Occidente estimuló a los grandes propietarios a garantizar el rendimiento cerealista para satisfacer el mercado, enviando el producto a través del Báltico. Debido a la escasez de la población, la solución pasó por ligar al producto a la tierra convertidos en siervos, bajo dependencia de los señores. El empeoramiento de la situación del campesinado en la Europa central y occidental explica la migración del campo a la ciudad. La inflación hacía disminuir la capacidad adquisitiva de los trabajadores urbanos, aumentando el número de pobres en épocas difíciles y creciendo la tensión social. La afluencia de trabajadores al mundo gremial amenazó la preponderancia de los maestros o dueños de talleres, y por ello el acceso a la titulación de maestro había empezado a dificultarse con la realización de trabajos u obras maestras. Los hijos y herederos de los maestros contaban con ventajas. Aumentaba el número de oficiales que no lograban superar el examen de maestro, y el descontento les llevó a organizar cofradías. En Francia tuvieron un carácter semiclandestino, y había trabajadores libres no cualificados que trabajaban a jornal, llamados de forma despectiva ganapans o peones. Por el descontento de sectores tanto urbanos como rurales, hubo levantamientos contra el diezmo o determinados impuestos, así como huelgas urbanas en Francia o Inglaterra. En la Europa Oriental, la implantación de la segunda servidumbre provocó importantes levantamientos. Otro tipo de protesta fue el bandolerismo frecuente en el Mediterráneo. Rebeliones y revueltas eran una de las principales preocupaciones de gobernantes y dirigentes. Podían ser de distintos tipos, desde una algarabía hasta una revolución. La mayoría se basaban en el intento de crear un futuro mejor y la idea de progreso. En muchos levantamientos políticos o sociales se propusieron cambios importantes
como la obtención de la independencia nacional o el paso del absolutismo a un sistema parlamentario. Hubo proyectos en los que se plantearon cambios profundos del orden social que afectaba a la base económica y que hubiera generado auténticas revoluciones en caso de no haber sido sofocadas. La mayoría fueron simples revueltas o sublevaciones, pero carecían de un programa bien articulado de cambio del sistema político, económico y social. Los levantamientos y revueltas de la Edad Moderna ofrecen una variada tipología con notable violencia. Los motines de subsistencia en tiempos de crisis eran frecuentes, pues manifestaban su oposición a las autoridades locales, culpables de la escasez, y contra los comerciantes de grano y ricos por especular con el cereal. Otro tipo de conflicto eran las revueltas antiseñoriales y de sus abusos. Su principal causa era el pago de determinados derechos del señor. También existía una resistencia habitual contra el impuesto, incluido el diezmo eclesiástico. Las jacqueries eran revueltas campesinas más amplias que confluyeron el malestar por malas cosechas, reivindicaciones antiseñoriales y otros elementos. A veces lograron expandirse a otras regiones. Así ocurrió en Alemania a comienzos de la Reforma de Lutero, donde el malestar del mundo rural se mezcló con motivaciones religiosas y políticas, dando lugar a la Guerra de los Campesinos entre 1524 al 25, y más adelante protestaron por la fiscalidad real y los abusos cometidos por el paso de las tropas, como en el caso de Cataluña en el siglo XVII. Una forma de protesta era el bandolerismo, que afectaba a regiones generalmente montañosas y sobre todo en el Mediterráneo. En Cataluña, Sicilia o Nápoles se hizo casi endémico, al mezclarse el malestar popular y el desarraigo con los hábitos de violencia y mala vida de miembros de la pequeña nobleza rural. En Alemania fue frecuente entre caballeros empobrecidos y en Italia estuvieron implicados nobles como el duque de Montemarciano, que actuó contra los estados pontificios y la Toscana, siendo ejecutado en Florencia en 1591. En la ciudad, el principal conflicto urbano estaba entre el poder municipal, ocupado por un grupo del patriciado que tendía a cerrarse, y los grupos emergentes de sectores de patriciados excluidos, burgueses nuevos y elementos destacados del pueblo. Un ejemplo fue la revuelta de las comunidades de Castilla entre 1520 al 21, por la que se disputaba el poder municipal entre facciones opuestas.